Entonces, bueno, hermanos, vamos ahora. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a lo que vamos a ver en Juan 20. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 20, entonces vamos ahí. Juan 20, por favor. Y en Juan 20 estamos viendo a Jesucristo como el vencedor de la muerte, porque Él resucitó a los muertos, mostrando claramente por qué este libro se llama el Evangelio de Juan y no se llama la biografía de Cristo según Juan. ¿Sí, verdad? La diferencia entre los evangelios y biografías es que los evangelios terminan con el hombre en cuestión resucitando a los muertos y mostrando que él realmente es Dios manifestado en la carne. Y en la última clase vimos esa evidencia objetiva o real o circunstancial, como quiere decirlo, sobre la resurrección, dando cuenta que realmente ese sepulcro es vacío. Y hablamos mucho sobre eso. Y hoy vamos a entrar, o comenzar, mejor dicho, hablando sobre la evidencia testimonial sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Okay. Y vamos a ver la primera persona que vio ese Jesús resucitado. Entonces vamos a Juan 20. Juan 20 y versículo 11, la Biblia dice: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y estando llorando, abajóse a mirar en el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice: Porque han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dice de Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos, que había visto al Señor y que le dijo estas cosas. Y aquí podemos ver que el primer testigo de la resurrección es María Magdalena, una mujer que siguió a Jesús. Entonces, gloria a Dios por eso. Okay. Y vamos a ver que hay muchas sombras, muchas figuras, mucha tipología con todo lo que pasó aquí. Okay. Entonces vamos a comenzar exponiendo los versículos para que podamos ver todo que Dios quiere mostrarnos por medio de este primer testigo. Y puede ser que por eso podemos aprender un poco de cómo era María Magdalena con Jesús. Entonces, vamos a ver versículos 11 hasta 13 otra vez para que podamos tener todo ahí en nuestras mentes cuando estamos exponiendo. Y la Biblia dice: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando abajóse a mirar en el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice: Porque han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y para que sepas, cuando María entró a ese sepulcro, ella vio una figura de algo en el Antiguo Testamento, hermanos. Okay. Vamos a Éxodo 25 para que puedas ver lo que era. Éxodo 25.
Y es volviendo a esta figura que vas a ver que lo que pasó aquí en Juan 20 era el antitipo, esa imagen, la sustancia de lo que ella vio. Éxodo 25 y versículo 17, la Biblia dice, y harás una cubierta de oro fino. Entonces lo que ella vio era una figura sobre esa cubierta que estaba encima del arca en el tabernáculo en Éxodo 18. Harás también 2 querubines de oro. Hacerlos haz de martillo a los 2 cabos de la cubierta. Y los querubines son criaturas celestiales, ¿cierto? Tanto como esos ángeles. Y nota que había un ángel cerca de la cabecera y el otro a otro lado, donde había puesto el cuerpo de Jesús. Entonces tenemos el sepulcro, los 2 ángeles siendo en lados y en la mitad de ellos la ropa y también ese sudario de Jesús. ¿Sí ven? Una figura de la cubierta. Siguiendo versículo 19. Y harás en él un querubín a un cabo de una parte, y el otro querubín al otro cabo de la otra parte de la cubierta. Harás los querubines a sus 2 cabos, 2 lados. ¿Sí ven? Okay. Vamos a 21. Y pondrás la cubierta sobre el arca, encima, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y adentro de ese arca eran los 10 mandamientos en piedra y también como un basquete que tenía ese pan, ese maná que recibió Israel estaba dentro de eso y no pudrió adentro del arca porque Dios estaba ahí manteniendo eso. Y esas cosas eran testimonios sobre lo que Dios había hecho para Israel. Y en este caso, en la mitad de los ángeles hay un testimonio sobre lo que Jesús había hecho encima de esa cubierta, ¿sí ve? Versículo 22. Y de allí me testificaré a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y fue encima de esa cubierta a donde la gloria de Dios se quedó en ese tabernáculo. Él estaba manifestado ahí. Y tenía que ir a esa cubierta para recibir misericordia y gracia de Dios. En este caso, en estos días, Dios dio a nosotros el testimonio de su Hijo, mostrando esa evidencia objetiva de ese sepulcro vacío. Y puedes ir ahí para verlo y reconocer la verdad que sí, Jesús resucitó. Él no está ahí. Y María estaba viendo eso con sus ojos, reconociendo esa verdad, en parte. ¿Sí, okay. Pero me gusta lo que pasó ahí, porque después de viendo eso con sus ojos, los ángeles que estaban ahí preguntaron a María, ¿por qué está llorando, cierto? Y ella respondió de una manera que muestra el corazón de ella. Okay. Porque técnicamente ella está viendo históricamente una reliquia religiosa y también ángeles verdaderas enfrente de sus ojos. Okay. Pero ninguna de esas cosas eran suficientes para que ella pudiera estar bien en su corazón. Es por eso que ella dijo que estoy buscando a mi Señor. ¿Sí ve? Ella sabía a quién estaba buscando, ¿sí ve? Y en estos días, ¿sabes qué? Tenemos los hombres enfocándose en las reliquias religiosas del sudario de Turín y otras cosas, o se van a esa iglesia del sepulcro santo allá en Israel, que es de la iglesia católica, ya hablamos de todo eso. Ellos se van ahí, están postrándose enfrente de esa reliquia, adorando eso, en lugar de crear un universo. O ves a otros adorando a sus ídolos y por eso a sus dioses ajenos con D minúscula, a otros ángeles, buscando eso en lugar de Dios. Y ellos deben ser como María. Usted debe ser como María, reconociendo que esas cosas no pueden llenar su corazón, sino el Señor de gloria. ¿Sí, verdad? Vamos a Segunda de Reyes 18.
Segunda de Reyes 18. Vamos a ver lo que Dios piensa sobre sus reliquias, porque puede ser que piensas que hay una diferencia en las reliquias de las religiones del mundo y las cosas que Dios dio. Voy a mostrarte que no. Segunda de Reyes 18 y versículo 1 dice: En el tercero año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces estamos hablando de un rey que se llama Ezequías. Versículo 3. Este hizo lo que era recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Nota que él había hecho lo recto, lo correcto, lo bueno según Dios. Entonces vamos a leer qué era una de esas cosas rectas que había hecho Ezequías. 4. Este quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques y quebró la serpiente de metal que había hecho Moisés. Y lo que pasó en Números es que había serpientes que llegaron al pueblo haciendo daño a la gente, y Dios dijo a Moisés: hace una serpiente de metal y levantarlo. Y dice a los hijos de Israel: si ellos miran a esa serpiente de metal, confiando en mi palabra que dijo que si lo miras vas a ser sanado, ellos van a ser sanados. ¿Sí, verdad? Y eso pasó históricamente. Pero ya 1000 años después, durante el tiempo del rey Ezequías, la gente estaba haciendo algo con esa serpiente de metal que no deben hacer. Y dice ahí en versículo 4, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. Estaban adorando esa reliquia religiosa, ¿sí ven? Estaban pensando que había un poder especial en esa cosa y no en las palabras de Dios, que dijo que los israelitas deben mirar esa serpiente de metal, y por confiando en la palabra de Dios, por teniendo fe en eso y mirándolo, ellos eran sanados. ¿Sí, ven? Algo que Dios dijo a Moisés: hace esto. Pero la cosa recta en los ojos de Dios es destruirlo cuando el pueblo piensa que ya deben adorarlo como si fuera una cosa especial, un ídolo o algo así. ¿Sí, verdad? Y es por eso que el versículo 4 sigue y dice: y llamóle por nombre Neustán. Ezequías dijo: mira esta serpiente de metal, ustedes están ahí adorando esto. No, esto es Neustán, es solamente un pedazo de metal, y él lo destruyó. ¿Sí, verdad? Porque Ezequías sabía que era Dios que estaba sanando a los judíos en ese tiempo en Números, y es Él a quien los israelitas deben adorar y no esa cosa de metal. ¿Sí, verdad? Si estás confiando en reliquias religiosas, eso muestra claramente que olvidaste Dios que trabaja y sigue trabajando en estos días. Y sí, puede ser que Él utiliza cosas en una manera, pero no es como la cosa tiene poder, sino es Él que da poder en ese momento. ¿Sí ve la diferencia? Y María en ese tiempo estaba mirando esa figura de esa cubierta, y ella no estaba enfocado en esa evidencia objetiva del cuerpo no estando en el sepulcro, sino estaba pensando en su Dios. Ella quería a Él. Y debemos hacer lo mismo. ¿Sí ve? Si no conoces a Cristo, reconoce que necesitas a Dios. Él es una persona, Él no es una cosa o algo de la tierra o de los cielos, algo de la creación. Él es el creador. Debes buscar a Él, porque solamente Él puede llenar esa parte vacía de su corazón. Y es lo mismo con los ángeles, porque sabemos que muchos adoran ángeles. Deben ser como María y no buscar los ángeles, sino buscar el Dios de esos ángeles también. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa más triste. Hay hermanos en la fe, cristianos, que realmente conocieron a Cristo personalmente, pero según Pablo, estaban buscando cosas de ángeles. Debes reconocer que su posición debe ser como María y buscar a Dios diariamente para evitar ese problema. Vamos a Colosenses 2.
Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 18, Pablo dice: nadie os defraude de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en cosas que nunca vio, hinchando vanamente de su ánimo carnal y no teniéndose de la cabeza con C mayúscula, refiriendo a Jesús. Y había cristianos en el tiempo de Pablo enfocando en cosas de ángeles que ni siquiera vieron en lugar de Jesús. Pero vea que María realmente vio dos ángeles y ella no importó a ellos tanto como su Señor. Vea la diferencia en corazón. Una cosa, una figura, una vista de cosas grandes como ángeles y figuras de ese sepulcro vacío porque el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Hay muchos en esos días que van a estar ahí codiciando esa oportunidad que María tenía, pero María reconoció la cosa más importante, no era esas cosas, pero conociendo y viendo su Dios. ¿A dónde estaba Él? ¿Sí, ve? Entonces vamos a Salmo 62. ¿Qué estaba pasando con María adentro? Salmo 62. Y versículo 5 dice: en Dios solamente repósate, oh alma mía. Si su alma estaba buscando a Dios para reposo, porque de Él es mi esperanza, no de los ángeles, no de las reliquias religiosas. Él solamente es mi fuerte y mi salud, mi refugio, no resbalaré. ¿Sí, ve? Eso era lo que estaba pasando a María. Entonces nosotros debemos reconocer eso y tratar de hacer lo mismo. Versículo 8. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos. Vea que Dios nos dice, espera en Jehová, dice el salmista. Debe ser como María en su alma y buscar a Dios para reposo, para salud, para refugio, para fuerza. ¿Sí, ve? Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Selah. Piensa en eso. Toma un momento y reconoce que necesitas a Dios y no ángeles, no reliquias, no cosas que son contra Dios y su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Vamos a Juan 20. Juan 20. Y versículo 14 la Biblia dice: y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dice de Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Y vea que María se gira básicamente, encuentra a Jesús, pero no reconoce quién es Él. Piensa que Él es uno de los hortelanos, porque Jesús fue sepultado en un huerto. ¿Sí, ve? Y es claro que hay hortelanos cuidándolo. Entonces tiene sentido históricamente lo que está pasando ahí. Pero vea que Jesús pregunta eso a ella y ella responda ni siquiera diciendo a quién está refiriendo, mostrando que ella está sufriendo, está en angustia, está buscando, ¿dónde está mi Señor? Yo no sé. Ella responde sin diciendo que está buscando a Jesús, a este desconocido, este hortelano. Entonces, mirando todo aquí, nota que Jesús fue suponido de ser un hortelano. Y eso nos deja pensar en Adán. Vamos a Génesis 2. Génesis 2. Estás viendo la tipología del primer Adán cumplido en el postrer Adán. Génesis 2 y versículo 15, la Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y púsolo en el huerto de Edén para que le labrase y le guardase. Pero sabemos que ese primer Adán, que fue hecho un alma viviente, él no logró cuidar su huerto, ¿sí ve?
Pero el postrer Adán, que es ese espíritu vivificante, como dice aquí en 1 Corintios 15, que es el Señor de gloria, que es del cielo, ¿sabes qué? Él cuidó su huerto. Él va a cumplir lo que Adán no podía hacer. Y Él muestra su deseo de cumplir su obra por buscando uno de sus plantas, si quiere decirlo así, buscando a María Magdalena en su tristeza y hablando y comenzando la conversación con ella diciendo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Sí, va? Y aquí tenemos las primeras palabras del Señor resucitado, ¿sí ve? Y nota que esas palabras son preguntas, preguntas de compasión, de benignidad, de bondad, de misericordia y gracia, tratando con ella, teniendo empatía con ella. ¿Qué pasa? Estoy aquí para arreglar su corazón que está quebrantado. ¿Sí, ve? Y es por eso que podemos conectar lo que pasó aquí con lo que pasó en Génesis 3 para ver el progreso de convicción cuando Dios habla a nosotros, porque es lo mismo. ¿Sí, verdad? Y sabes que en Génesis 3, vamos ahí, Génesis 3, que estamos en Génesis 2, Génesis 3 fue a donde la caída pasó. Y en Génesis 3 y versículo 8, vamos a comenzar aquí y voy a tratar de pintar esta ilustración de convicción en nosotros. Génesis 3 y versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y vea que Jesús estaba en el huerto en el día. ¿Sí ve la conexión? Pero siguiendo. Y escondióse el hombre y su mujer delante de Jehová Dios entre dos árboles del huerto. Y en el principio, cuando estamos escuchando por fin el voz de Jehová Dios, las palabras del Espíritu Santo y del Espíritu haciéndolos reales en nuestro corazón, cuando Él llega en ese principio, ¿sabes qué? Queremos esconder. Pero escuchamos primero, ¿sí ve? Dios habló, Él nos buscó primero. Y ya estás viendo la primera respuesta. Versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y díjole, ¿dónde estás tú? Mujer, hombre, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí ve? Y Dios extendiendo esa mano derecha de comunión, tratando contigo, dándote preguntas, palabras de misericordia, mostrando a ti, ¿reconoces a dónde estás? Porque cuando estás debajo de oscuridad, esa oscuridad espiritual que es tan fuerte, que te afecta, es un pesa, un carga, como el pecado es una carga en su alma. Puede ser que estás ahí en eso y ni siquiera sabes a dónde estás. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y eso es como nosotros. Cuando por fin Dios quiere hablar a nosotros en corazón, la primera respuesta usualmente con convicción es miedo. Porque sabemos que la persona que está hablando con nosotros es diferente. Él es santo y nosotros somos pecadores. Porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el Espíritu Santo sigue hablando tanto como Dios habló con Adán ahí, mostrando a nosotros la verdad de nuestro pecado, ¿sí ve? Redarguyendo este mundo de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Y el Espíritu muestra la diferencia en el Hijo de Dios y nosotros, para que podamos reconocer que somos pecadores. Y Él nos habla así. ¿Reconoces qué es? No lo que haces, ¿qué es? ¿Sí, ve? 12. Y el hombre respondió, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y la verdad es que en el principio de Génesis 3, el enemigo llegó a Eva, primero habló con ella. Ella comió primero de ese árbol y después le dio a Adán. Pero Adán por su propia voluntad comió también.
Entonces, lo que está pasando aquí es Adán está echando culpa a la mujer. Y sabes que cuando Dios habla con nosotros, ¿sabes lo que sabemos primero que todo? Queremos echar culpa a otros en nuestra familia, o a nuestra esposa, o los amigos, o el medio ambiente, la sociedad, o que fui nacido aquí, si yo estaba en otro lugar podía ser diferente. Siempre echando culpa, eso es parte de convicción. Porque Dios está hablando a nosotros, sentimos ese toque, ese martillo llegando a nuestro corazón, está quebrando cosas y eso nos molesta. No queremos admitir que somos pecadores. Entonces a veces comenzamos echando culpa, pero Dios sigue trabajando. Él sigue mostrando y su palabra llega y Él sigue hablando, dando su voz a nosotros y estamos listos para escuchar a lo menos un poco. Él puede seguir obrando, arando ese corazón y cambiar la situación, tanto lo que pasó como con María. Y María, como sabemos, ella siguió a Cristo en su ministerio después. Y eso nos lleva aquí a Juan 12 y versículo 15, a donde Jesús sigue con ella y habla con ella diciendo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella ya mostró a nosotros que ya está buscando a Dios. Si ves su corazón, ya es un corazón bueno y está buscando que el Señor llena a ella. ¿Y cómo fue que ella respondió? Juan 20 y versículo 15 para que yo pueda leerlo bien, dice. Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Y mira que ella respondió hablando a Cristo, pero no sabiendo que era Cristo, y habló sobre alguien, una persona, pero ella no contó a este hortelano quién era. ¿Sí, ve? A veces cuando estamos en ese momento de convicción respondiendo al arrepentimiento hacia Dios, no podemos tener las palabras correctas. No decimos todo bien, pero Dios conoce nuestro corazón. Y sí, puede ser que María no dijo todo bien en ese momento, pero Jesús sabía, Él podía escudriñar el corazón de ella. Y no estando adentro con los ángeles, Él sabía que María estaba buscando a Él mismo y fue por eso que Jesús fue para preguntarlo en el principio, ¿sí ve? Y ya estamos llegando al fin de la convicción, cuando estamos listos de corazón, buscar a Jesucristo y el crucificado, reconociendo que por su resurrección, Él puede salvarnos de nuestros pecados, Él puede liberarnos de nuestra carga de pecado, porque ya reconocemos que sí estamos en tinieblas, que sí estamos perdidos y necesitamos ese gran médico para salvarnos. ¿Sí ve? Lo que tienes aquí es un pesadumbre que según Dios. Vamos a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Sí, María no dijo todo bien, pero Dios conoce su corazón. Y Él sabe que María no está llorando ahí por un novio, otro muchacho, o por la situación. No, ella quiere a Dios. ¿Sí, ve? 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la pesadumbre que es según Dios obra arrepentimiento para la salud, ¿sí ve? De la cual nadie se arrepiente. Mas la pesadumbre del mundo obra la muerte. Si Dios llega ahí para dar un poco de misericordia, ¿sí ve? A ti, a su corazón, Él quiere ayudarte, responder a su auxilio, y tú dices que estás más preocupado de otras cosas y no a Él. Eso es el pesadumbre del mundo y eso solamente va a obrar la muerte. Pero si sientes así porque por fin estás reconociendo que necesitas al Señor para llenar esa parte vacía de su corazón, es en ese momento que vas a arrepentir hacia Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Y es por eso que vas a recibir esa salud, como dice ahí, de la cual nadie se arrepiente, porque ya tienes a Jesús de corazón. Entonces, ¿cuál es el resultado de ella clamando a su Dios en esa manera sin saberlo? Pero en su corazón, Dios ya sabe que está buscando a Él. Juan 20,
Juan 20 y versículo 16, dice de Jesús, María, María. Y ya ella no es una mujer por ahí. Ya Dios habla con ella en una manera personal, relación personal con su nombre, María. Y aquí tenemos un tipo de Dios respondiendo a Israel, porque María es una judía, ¿no? En Isaías 43 y versículo 1, la Biblia dice, y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Tranquilízate, María, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí, verdad? Y Jesús sabe que María es de él y llama a ella por el nombre que él puso a ella, María. ¿Sí, verdad? No temas, María, estoy aquí. Reconoce que estoy enfrente de ti. Véame. ¿Sí, verdad? Y sabemos que ella respondió Rabone, que significa maestro, mostrando que por fin ella dio cuenta que no es el hortelano, es mi Señor de gloria. Entonces, ¿quién es este Jehová en Isaías 43? Es Jesús. ¿Sí ve? Vamos a Juan 10. Juan 10. Y versículo 14 que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 27. Mis ovejas oyen mi voz, María, ¿sí ve? Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y María, el primer testigo de la resurrección, ella vio enfrente de sus ojos esa vida eterna manifestada. Su Dios, su buen pastor, y ella, siendo una oveja de él, respondió a su voz. Estás viendo la conexión de relación personal, esa conexión con los que renacieron verdaderamente, que son salvos, que son cristianos, tienen con el Dios de la creación. ¿Sí, verdad? No me gusta eso, hermanos. Porque en estos días, si por fin respondas el voz de Jehová Dios cuando Él te llama y habla en esa convicción y reconoces que sus palabras son verdaderas sobre ti, que realmente necesitas a Cristo, que ese evangelio de Cristo es verdadero y realmente puede salvar, y usted confía y espera en eso en su alma, reconociendo que Dios es su refugio, Él es su amparo, ¿sí ve? Puedes descansar en Él, puedes reposar en Él porque Él ya te va a salvarte y es por eso que Él te llama por nombre también. Y no solamente eso. Piensa otra vez en lo que pasó en Génesis 3. Fue el enemigo buscando una mujer para comenzar los problemas. Eva fue decepcionada, engañada por esa serpiente. Pero en este huerto, Dios habla primero con una mujer, mostrando esa balanza y mostrando que su gracia sobreabunda contra el pecado, salvando a esa mujer y también a Eva y a todas las mujeres que están ahí de corazón buscando a su Dios. La verdad es que María estaba buscando a Él todo ese tiempo. ¿Sí, ve? Ella fue en la madrugada, antes de que el sol había salido para buscar a su Dios. ¿Sí, ve? Y si eres así, muchas mujeres responden a Cristo más rápido que los hombres. Vea que los otros testigos son hombres y llegaron después. Ellos no estaban ahí. Ellos no estaban ahí durante lo que pasó en Calvario tampoco. La mayoría se fueron aparte de Juan. ¿Sí, ve? No, las mujeres. Cuando ellas tienen esa vista correcta sobre el Señor de gloria, reconocen que Él es el hombre perfecto y por eso buscan a Él. Y aquí estamos viendo Dios arreglando lo que pasó en el huerto, mostrando que sí, mujeres pueden recibir a Cristo. No hay problema con eso. Gloria a Dios. Okay. Y eso nos lleva al versículo 17.
Entonces vamos ahí. Juan 20 y versículo 17. Y la Biblia dice. Entonces ella dijo, Raboni, y él respondió, dice de Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús había dicho esto a María? ¿Por qué no, María no puede tocarle? Sabemos que después de Jesús subiendo y regresando, ella y los otros discípulos podían tocarle sin problema. Pero en ese momento no era posible para eso. Sí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Y lo que estás viendo en versículo 17 es básicamente cumplimiento de sombras en el Antiguo Testamento sobre lo que había hecho el sumo sacerdote entre algunos sacrificios. No vamos a ver todo hoy porque eso puede ser otro estudio solamente, pero voy a darte 2 versículos si quieres investigar. Por ejemplo, en Levítico 16 puedes ver mucho en ese capítulo sobre ese día de expiación, a donde los pecados del pueblo fueron perdonados para 1 año según lo que había hecho ese sumo sacerdote en ese tiempo, entrando el lugar más santo para ofrecer algunas ofrendas ahí, la ofrenda de pecado y el holocausto y todas esas cosas. Entonces puedes ver eso en Levítico 16 y versículo 15. Y vamos a ver que Jesús ascendiendo para subir, para estar con su Padre, en parte está cumpliendo eso. Vamos a ver eso pronto. Pero también hay otra cosa. Porque acuerda que esto fue el primer día de la semana, el domingo. Okay. Vamos a Levítico 23. Levítico 23. Y versículo 10, hablando de los festivos de Jehová. Y la Biblia dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su segada, traeréis al sacerdote un homer por primicia de primicias de vuestra segada, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado, que es el primer día de la semana, ¿sí ve? Lo mecerá el sacerdote. Y aquí tenemos una referencia al festivo de las primicias. Y según 1 Corintios 15 y versículo 23, Cristo es las primicias. Y ese sacerdote hizo ese homer de pan para levantarlo, subirlo a Jehová para que Jehová pudiera verlo, presentado como las primicias. Tanto que Jesús, cuando él tenía que subir al Padre, mostrando su cuerpo glorioso al Padre directamente, cumpliendo las primicias, ¿sí ve? Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 9. Vamos a Hebreos 9. Vamos a conectar los sacrificios del día de expiación y esto juntos. Okay. Porque Jesús se cumplió muchas sombras por las cosas que él había hecho y a veces 2 sombras fueron cumplidas en un subo, en este caso cuando él subió. Okay. Hebreos 9 y versículo 11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, comparando al tabernáculo que había hecho en la tierra, ¿sí ve? Ni por la sangre de machos de cabrio, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obtenido redención eterna para nosotros.
Y parte de la razón por que Jesús tenía que subir es que él como sumo sacerdote tenía que presentar su propia sangre al Padre en ese santuario, en ese tabernáculo templo. No fue hecho de manos, ¿sí ve? Cumpliendo esa sombra en el Antiguo Testamento. Porque Él lo había hecho una vez y ya tenemos redención. Él fue levantado para nuestra justificación, ¿sí ve? Y eso fue porque Él podía comprarnos por la redención, siendo redimido, siendo comprado por un precio. Y Él pagó con su vida y con su sangre para nuestros pecados. Y ya presentando eso al Padre, ya Él podía regresar y tener comunión con los discípulos y María y todos ahí en Juan 20 y podían tocarle porque cumplió su obra de sumo sacerdote. Si no sabían Levítico 16, ese sumo sacerdote tiene que lavarse muy bien y no puede ser tocado básicamente. Tiene que ser completamente puro, sin mancha, sin contaminación cuando Él se presenta enfrente de la gloria de Dios adentro en ese lugar más santo del tabernáculo, ¿sí ve? Y fue lo mismo con Jesús. No me toques, eso fue por qué. ¿Sí ve? Entonces creo yo que había más que Jesús tenía que hacer después de la cruz, para no solamente expiar nuestros pecados, para asegurar nuestra redención y darnos justificación, y es conectada con todo lo que pasó cuando Él fue sepultado y cuando Él resucitó y también ascendió aquí. ¿Sí ve? Entonces personas están ahí diciendo cuándo fue que la iglesia comenzó y todo eso. O me imagino que tenía que ser después de este momento. Porque después de ese momento Él podía dar el Espíritu a otros. Y vamos a ver eso cuando seguimos en Juan 20. Hebreos 9 y versículo 23. Versículo 23. Así que necesario fue que los dechados de las cosas celestiales fuesen purificados con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. El cielo necesita algo mejor de esas cosas que estaban haciendo ahí en el Antiguo Testamento. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es la figura del verdadero, mas en el mismo cielo, que es el lugar verdadero, ¿sí ven? Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. No empero para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada un año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y ahí ves a Jesús cumpliendo primicias, cumpliendo las obras del sumo sacerdote en el día de expiación y asegurando que con esa una vez ya puede sentar a la diestra de la majestad porque Él había hecho todo. Gloria a Dios. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Eres como María y reconoces que su Señor había hecho todo y por eso ella busca a Él para llenar su corazón y cumplir y y arreglar su problema espiritual de pecado y muerte? ¿Sí, ve? Ella estaba esperando y buscando a Él. ¿Eres lo mismo? ¿O sigues con reliquias religiosas? ¿Sigues con ángeles? ¿Sigues con los sacrificios y rituales y ceremonias de su religión en lugar de la sustancia de esas sombras? La verdad que es Jesús. Dios manifestado en la carne, una persona en lugar de una cosa. ¿Reconoces eso? Y nota que Jesús dijo a María, ve a sus hermanos, hablando de los discípulos, y diles. Vea que después de ella, viendo el Señor resucitado, reconociendo su Dios personalmente, por nombre, teniendo esa relación como si fuera que ella renació, porque nosotros es así. Cuando conocemos a Cristo, renacimos y en ese momento tenemos conexión, relación personal con Dios. Y ¿sabes qué? Dios dice a nosotros lo mismo. Ve y diles
que salimos para predicar a cada criatura, ¿sí ve? Y contarles las buenas nuevas de lo que Jesús había hecho para nosotros en nuestras vidas. Gloria a Dios. En el caso de María, ella vio a Cristo pero no podía tocarlo. En estos días no podemos verle ni tocarle físicamente. Pero como dice en 1 de Pedro 1 y versículo 18, 1 de Pedro 1 y versículo 8, no 18, lo siento. Versículo 8, al cual no habiendo visto, hablando de Cristo, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria, porque Él llenó su corazón con su gloria, con su espíritu derramado en su corazón. Y tienes ese gozo y amor y paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí, verdad? Que ya Dios no es su enemigo. Él está contigo. Él camina contigo. Él te conoce por nombre. Y es por eso que andas con ese gozo manifestando la gloria de Dios y el gozo de Dios y la paz de Dios a otros en su comunidad. ¿Sí, verdad? Es cierto que no podemos tocar a Cristo ni verle físicamente en este momento, pero no significa que no puedes verle y tocarle por ese ojo de fe por medio de la Santa Biblia que tienes en su mano física, ¿sí, verdad? Viva según eso. Y eso nos lleva al versículo 18, a donde María, escuchando y recibiendo la palabra de su Señor, ella inmediatamente cumple esa palabra, ¿sí, verdad? Juan 20, eso es una discípula de Cristo, ¿sí ve? Si eres discípulo, vas a ser así. Dios te habla y lo haces. No estás ahí, yo no sé, yo no sé. No, 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 no. Sigues a su Dios, confía en Él y su palabra y haz lo que Él dice. Si tienes preguntas, pregúntale después. Él es Dios. Juan 20 y versículo 18 dice: Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos, que había visto al Señor y que le dijo estas cosas. Vea que su mensaje cambió porque ella vio al Señor. Antes llegó a los discípulos diciendo que no sé a dónde está el cuerpo, alguien lo robó, alguien lo hurtó, algo así. ¿Sí, ve? Pero ya viendo el Señor, su mensaje cambió completamente. Y es lo mismo con nosotros. Antes de conocer a Cristo, puede ser que teníamos una religión con reliquias religiosas sobre Jesús y hablando de los ángeles de Dios y hablando de todas esas cosas, no, mi iglesia, lo que haga mi iglesia, mi comunidad, todas esas cosas buenas, esas obras que hago, bla, 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 bla. Pero cuando conoces a Cristo, no vas a hablar de ti mismo, vas a hablar de Él y Él crucificado sabiendo que estas cosas no valoran, estas reliquias, ángeles, mis obras, nada de eso vale, lo que vale es Jesucristo y su obra en Calvario para salvar a mí y Él puede salvar a ti si confías en Él. ¿Sí, verdad? Vamos a 2 de Corintios 5. Hay algunos que dicen, soy salvo. ¿Cómo puedo saber si realmente conocí a Cristo, si renací? Una buena pregunta es, ¿trataste de dar el evangelio a alguien? ¿Sí, verdad? Porque la primera cosa que vas a hacer es testificar de su Dios si Él te salvó. Porque reconoces que tienes vida eterna, que esto es información muy importante, ¿cierto? 2 de Corintios 5 y versículo 18. Dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo, no imputando de sus pecados, consigo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y estás viendo a María cumplir ese ministerio en ese momento, según la palabra de Cristo.
Cristo mandó a ella primero. El primer testigo fue mandado para testificar sobre la resurrección, ¿sí ve? Jesús comenzó esa enseñanza. No Pablo, no Pedro. Jesús mandó a todos nosotros para predicar su evangelio. Gloria a Dios. Versículo 20. Así que embajadores somos de Cristo, no embajadores de su iglesia o de su pastor o de su organización o concilio mundial de iglesias o la iglesia católica romana o ortodoxo griego o lo que sea. No eres un embajador de eso, eres un embajador de Cristo y su obra en Calvario, ¿sí ve? Eso es la diferencia entre alguien que renació y los otros que son cristianos de nombre. Pero Dios habla a ellos diciendo mujer, diciendo hombre, no por su propio nombre, porque no tiene relación personal, ¿sí? 20. Como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y María trató de hacer eso con los discípulos. Ya vio el Señor, dice ella. Y la pregunta es, ¿esos discípulos creyeron el testimonio de María? Vamos a Marcos 16. Marcos 16 y terminamos aquí. Marcos 16 y versículo 9, la Biblia dice: Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía, entonces ya María contó que Jesús resucitó, que él subió a su Padre. Ella contó las cosas que Jesús había dicho a ella en Juan. 11. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, creyeron todo lo que ella había dicho. Eso no es lo que la Biblia dice. No lo creyeron. ¿Sí, Y ellos siguen con sus dudas. Ellos siguen en su temor, en su confusión, no creyendo las palabras de Jesús cuando él dijo que va a resucitar el tercer día. No entendiendo eso. ¿Sí, ¿verdad? Y sabes que, cristiano, cuando estás ahí dando el evangelio de Cristo a otros que no conocen a Dios, puede ser que ellos son como los discípulos y no te creen. Siguen ahí confundidos. Piensan que usted parece que encontraste religión, dicen ellos. Tan raro, ¿no? Y tú, no soy religioso, rechazo todo eso. No, eres devoto entonces. Y eso es la verdad. Porque cuando tú llegas a esa otra persona contando las cosas de Cristo y su evangelio a ellos, estás actuando como la voz de Jehová Dios en ese huerto, hablando a esa persona, si es mujer o hombre, diciéndoles y dándoles la palabra de Dios, y por detrás de sus palabras el poder del Espíritu Santo, haciendo real esas palabras en sus corazones. Y ¿sabes qué? Ese proceso de convicción comienza otra vez. Y es más fácil para ellos no creerte o decir algo loco para ignorar lo que dijiste, para que ellos no tienen que reconocer su situación pecaminosa en frente del Señor de gloria. Entonces el cristiano entiende que eso pasará. Pero si pasa, eso no significa que no debes seguir dando las buenas nuevas y predicándolos, mostrando y tirando su simiente en el campo que es este mundo. ¿Sí, ve? Porque Dios te dijo que debes hacerlo y no sabes a dónde ese simiente va a caer. Puede ser que llegue a un corazón que responde a esa convicción, tanto que llega a su día que ellos son como María y están buscando al Señor Jesucristo y Jesús puede hablarles y darle salud. ¿Sí, ve? Y puede ser en ese momento, cristiano, que usted es el primer testigo de la resurrección a otro, tanto como María era históricamente para todos nosotros. Entonces seguiremos con ese capítulo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial,
Damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros el primer testigo de resurrección. Ayuda a nosotros a ser más como María, listos para escuchar y verte, Señor, recibir sus palabras y ponerlos en acción. Ayuda a todos, Señor, que no conocen a ti, Señor, para que puedan reconocer, tanto como María, que sus reliquias, ángeles, ídolos, ceremonias, todo eso, no es la cosa principal ni importante, sino que ellos buscan el Señor de gloria para que Él llena su corazón. Y Señor, ayuda a nosotros también a reconocer que tenemos que hacer lo mismo diariamente, para que no estamos ahí haciendo las mismas cosas, regresando a nuestro viejo hombre. En lugar de eso, seguimos andando con Jesucristo aquí en la tierra, en el yugo con Él, andando a su velocidad en nuestras vidas, para que podamos manifestar a Él y su obra en Calvario a otros. Y te damos gracias, Señor, por salvándonos y dejándonos la oportunidad de ser ese primer testigo de Cristo y su resurrección a los que no conocen a ti. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos. Amén.